Bueno, vamos allá. Vamos a ver el videojuego de Terminator que nunca se hizo, ¿no? Este videojuego salió para Steam y para algunas plataformas el año pasado, a finales. Y nada, bueno, yo lo he jugado, lo estoy grabando aparte porque no daba para jugar avanzando y al mismo tiempo hacer comentarios más o menos curiosos, ¿no? Con anécdotas, como me gusta hacer a mí. Entonces nada, bueno, para muchos es eso, el videojuego que no se hizo en la época, ¿no? Cuando salió la... Yeah. Cuando salió Terminator 2, ¿no? La secuela de... fílmica, ¿no? La secuela de la peli de James Cameron. Y bueno, realmente no es así, realmente no es un videojuego de 16 bits, aunque se respira ese aroma, es pixelar y es scroll lateral, sobre todo. Tiene mucha más resolución, ¿no? Que en la época, la resolución gráfica, aunque tira mucho de pixel art. El pixel art tampoco es el mismo porque hay cosas que están basadas en muchas cosas hechas en 3D que en la época no se podrían hacer. Y bueno, las llamas mismas que estáis viendo ahora en el menú tiene un canal alfa, una transparencia que tampoco sería posible en las consolas de la época, ¿vale? Muchas de las imágenes están digitalizadas, todo esto que estáis viendo en el menú en la dificultad son portraits que están digitalizados básicamente de frames de la peli. Esto es una recreación de aquí en la intro vemos bueno, siempre se usa la tipografía que se usó para la película. La Terminator 2, de hecho la podéis descargar, es una tipografía accesible a día de hoy. Y esta recreación en 3D, pero muy bien texturizada y muy bien indexada, porque esto realmente es 3D, esto que estáis viendo ahora. Esto es una recreación de una escena de la película. Y está muy chulo la animación. Esta la volveremos a ver en la partida. Solamente he jugado una partida hasta que la he acabado. Y he hecho algún corte, porque bueno, en los checkpoints, como no se puede guardar, hay unos checkpoints que son guardados automáticos. Y claro, como no soy bueno jugando, pues la pichaba. Entonces hay partes de 2 minutos, así que las tuve que borrar y ahorré casi media hora de gameplay. Aquí vemos, por ejemplo, que el corte de la ráfaga del soldado está hecha en pixel art puro, sin anti-alias. Esto es una adaptación a pixel art de una de las secuencias primeras de la peli, chulísimas, es John Connor en la Guerra Futura. Y bueno, no voy a hacer mucho, voy a hacer algo de comentarios, pero vamos, lo que quiero que veáis obviamente es la partida. Vamos a disfrutar un poco, que yo tampoco lo he visto, yo lo he jugado una vez y he editado las partes que he quitado de cuando perdí ella. Bueno, aquí tenemos a Sarah Connor. Ya veis que Sarah Connor con su hijo, que lo secuestran, con John Connor, el líder de la resistencia. Y nada, así empieza la primera fase, va a empezar ahora. Esta imagen en la que se define el nivel está muy chulo, es graciosete, es original poner una tele de tubos sobre una pila de calaveras, ¿no? De cadáveres. En el escenario de las guerras futuras contra las máquinas. Ya podéis ver que los sprites principales son más o menos pequeños, normalmente más pequeños que lo que se hace hoy en día con beat'em ups o plataformas de scroll lateral, porque quieren que se respire ese aroma, como os dije antes, referente a los videojuegos clásicos. Pero también podéis ver, si os fijáis un poco, que hay, pues eso, efectos de transparencias, hay muchísimos frames en cada animación, que casi remiten, más que a los 16 bits, remiten a una época posterior, remiten casi a la CPS2 de Capcom, aunque los tamaños, como os he dicho, son pequeños, aunque los fondos, a veces los decorados, tienen una reducción de colores ¿cómo se dice?, en el indexado de colores en la paleta, pues eso, para recordar. Hay voces digitalizadas, la banda sonora, mira, esa explosión es acojonante. Las explosiones son así, tienen forma de hongo nuclear, están muy bien hechas. Y bueno, etcétera, etcétera. Cuando juguéis, pues os recordará un poquito, si lo veis, ya se está viendo ahora. La primera fase recuerda un poco a la recreativa de Robocop de alguna manera. Esto no es un beat'em up, es un plataformas. Como os decía, las músicas son bastante actuales, meten mucho heavy metal, que también es una cosa que se echa mucho de menos hoy en día, porque hoy en día si juegas a un beat'em up o juegas a un shooter de avanzar y disparar, yo contra el barrio, etcétera, suelen poner música techno y tal. Aquí hay algo de electrónica, pero hay también mucha cosa más que de heavy metal, de hard rock, pero también hay algo de heavy metal y está bien,
Es una cosa que se fue perdiendo con el paso de los años, a menos que sea de una temática similar. Se echaba de menos así que en un shooter pongan música rock duro, heavy metal de fondo. Les pega un chute de así, un subidón de adrenalina que mola mucho. Y bueno, los sprites, como veis, tienen muchos frames o están muy bien animados. Incluso a nivel de colores, realmente no se está usando una paleta de 256. Está falseada y hay indexados sucesivos. Un detallito que es que cuando te cargas un enemigo, sube con una alfa, con una transparencia, sube el número de puntos que ganas. Eso también tiene su gracia. Y bueno, yo aquí estaba jugando, estaba ahí avanzando a saco. Pero vamos, si os detenéis un poco la vista, yo que lo estoy viendo ya por segunda vez, ahí está, ese cambio de música cojonudo. Si os fijáis en los fondos, están realmente currados. Aunque el estilo de los personajes humanos no es el mismo, os puede recordar las dinámicas, etcétera, os pueden recordar también un poco al Metal Slug, a las diferentes entregas del Metal Slug, ¿no? De Nazca, de SNK. Lo que pasa es que el Metal Slug realmente lo que hace es copiar de todo lo anterior, porque como Contra, ¿no? Contra fue uno de los primeros run and gun, y luego cuando en las versiones más avanzadas de Contra 4, etcétera, para DS, para Game Boy Advance, lo que hacían era pillar inspiraciones de juegos del género, pero anteriores, diferentes a Contra, digamos. Y Metal Slug igual. Este es el Jeep que aparece al final de la primera peli, porque estamos en el desierto. Acaban de secuestrar a John Connor y nada, lo acabamos de rescatar y tal. Está bien, bueno, está muy bien que homenajeen la película, porque hay un montón de cosas que básicamente es expandir un poco, pues eso, de escenas de la peli, expandirlas un poco, adaptarlas. Si os fijáis, hace un momento el icono de guardando el progreso aparecía con un CD dibujado. Y bueno, ahora entra en un laboratorio de investigación de Cyberdyne Systems, vale, que esto sí que es ficción, no tiene mucho que ver con la película a nivel visual, a nivel estético, sí a nivel argumental. Si habéis leído los cómics de Terminator dibujados por Chris Warner y tal, yo no sé si ellos lo han leído, pero hay una cosita que se parece en los diseños y tal. Ese perro ahora no lo vimos, pero hay un Doberman y luego más adelante hay unos perros robóticos. Cuando te los cargas, caen como muy, digamos, rotados en 3D. Esos deben de estar basados en objetos en 3D, demaqueados, indexados y adaptados con anti-alias y tal. Porque caen de forma un poco ortopédica, pero claro, caen muy bien. Es decir, aunque caen mal, digamos, cuando se abaten, caen de forma muy poco natural, pero caen con muchos frames. Entonces mi teoría es que se usó algo de 3D para basarse en las animaciones. Mirad que bien está iluminado todo, recreado en pixelar las iluminaciones de los fondos. Muy guay, muy guay. Sí, está muy chulo. Ahí vemos, por ejemplo, en estas plataformas giratorias, ¿no? Que se parecen un poquito a las de After the War en la manera de funcionar. Podemos ver que la rotación realmente no está adaptada al pixelar. Es una rotación real de un objeto. Y bueno, nada, eso, tenemos una reducción de colores, que es para que recuerde un poco eso, el azul, blanco y negro que está a lo largo de la primera filmografía de James Cameron. Estos uniformes que usan los enemigos, que es como un traje antirradiación, que los usan, por ejemplo, los ingenieros de Intel, cuando crean los procesadores, hay anuncios de Intel en los que se ve la gente, bueno, se ven unos operarios así, anuncios y monográficos en revistas que he visto yo y tal. Ese mini tanque así, como un tanque pequeñito, con orugas y tal, con una especie de sirena y tal, eso aparece en la primera peli en las primeras entregas del cómic de Terminator del año 90 o así, que dibujó Chris Warner, como os había comentado antes. Y bueno, la verdad es que es una gozada, con el sonido, que es un sonido, claro, que no es ni siquiera CD, es un sonido actual totalmente. No entiendo mucho a nivel técnico de sonido, pero suena de puta madre. Y los sprites es curioso porque son muy pequeñitos. Si ves una captura de pantalla, el juego parece de alguna manera peor de lo que es mucho mejor. De alguna manera a mí me retrotrae un poco también a Alien 3, que salió para Super NES, para Mega Drive, para Amiga, pero la versión de Alien 3 de Super NES era así, eran sprites muy pequeñitos, no tan bueno, claro, eran 16 bits, pero
pero sí, sí. Muy detallados y muy... Se puede interpretar que hay una rotoscopia en los sprites humanos, en los movimientos de los sprites humanos. Rollo flashback, rollo ese espíritu, pero actualizado. Y bueno, las típicas fases, ¿no?, que tienes que ir esquivando. Esto es muy típico de las plataformas. Como en Strider, por ejemplo, vas esquivando, vas saltando y tal. Y todo así, tanto con efectos sonoros como con una música de fondo rollo tralla. Que por cierto, la banda sonora de Terminator de Mega CD, de Terminator, no THE, Terminator de Mega CD, la hizo Tommy Tallarico. Hizo uno de los primeros videojuegos que tuvieron una banda sonora muy diferentes de lo que se suponía que era la música para videojuegos, los chiptune. En su momento los directivos creo que eran de Virgin, le dijeron a Tommy Tallarico que esa música no valía para el videojuego porque era una música que se podía escuchar por separado como una melodía de cualquier otra cosa. Y ahí precisamente se sienta un precedente y un avance en desligar de alguna manera los diferentes aspectos pertenecientes a los videojuegos, porque ya no era exclusivo de los videojuegos, ya se usaba una música que se puede interpretar. Esto es es un boss en el que te salen así varios trabajadores de Cyberdyne System armados y tal, y de alguna manera me recuerda a una de las fases finales de Shinobi 2, creo que es, o Shinobi 2, Shinobi 3, Shinobi 2, el Revenge of Shinobi para Mega Drive, que salían del teatro japonés, creo que eran del kabuki, sí, del kabuki creo que meneaban así el cabello y salían púas, y eran así, te salían de varias puertas. Vale, factoría Cyberdyne, la fábrica de Cyberdyne, que hay que cargársela. Esto me parece que se parece... esto es muy curioso porque a este tío no se lo carga. Cuando entra no hay necesidad, entonces el tipo, pues eso, levanta las manos y está de alguna manera secuestrado, ¿no? O sea, sí, luego le pega una hostia. Ahí está. Vale, pues eso, otra fase un poquito ahora mismo de esquivar. Aquí no te puedes cargar nada, esos cañones no te los puedes cargar. Puedes cargar al siguiente, que está rotando y tal. Esto es uno de los complejos típicos de las plataformas, que había disparos que eran más grandes que los propios personajes. Es lo que tiene, claro, las escalas se podían respetar hasta cierto punto. Y luego también las resoluciones quedan bajas, pero no es este caso porque tenemos unas resoluciones altas. Fijaos en los fondos, lo chulos que están, lo mucho que aporta un scroll parallax, ¿no?, en el que metes un fondo y metes unos andamios ahí, bien detalladitos, y le da una profundidad, no solo de profundidad de planos, sino profundidad de credibilidad al videojuego. Bueno, aquí metieron un tecno machacote que queda muy bien también porque es muy tecnológico, es muy encaja muy bien con las estructuras que forman el decorado. Ahí ya veis en ese flexo, en los neones, la cantidad de gradaciones que hay de luz. Ahí no usan glitterings puros como se usaba en Amiga o en el mundo de los 16 bits. Incluso en las plataformas planos de Saturn o de PlayStation salieron algunos en Japón, entre ellos algunas adaptaciones de SNK, por ejemplo, de Neo Geo. In the Hand, por ejemplo, y de Ire. El Strider mismo se adaptó para Play, cuando sacaron el 1 y el 2, o sea, el 2, que es del 99 creo, pues el 1 lo sacaron conjuntamente en Japón, sacaron un pack y lo sacaron. Bueno, tanto Capcom como Iren, etcétera, en Japón, en la generación de 16 bits, en Saturn, en PlayStation, incluso no sé si en CDI, pero en CDI también alguna cosa, porque el Pitfall Mayan Adventure salió también en CDI. No solo salió en Super NES y bueno, y en PC para Windows 95, que decían que usaba DirectX y no los usaba. Bueno, me estoy liando un poco, me estoy saliendo del tema. Ya sabéis que a mí las anécdotas me chifla contar anecdotitas. Y bueno, nada, es un poco seguir en el rollo de lo mismo, con el mismo tileado y tal, pero todo muy bien solapado, muy bien ensamblado todo. La musicota ahí a tope. Nada, bueno, llevas eso a Sarah Connor, te tienes que ir cargando a los tipiños estos de Cyberdyne. Otra cosa que no comenté es que de vez en cuando te aparece la acción que tienes que hacer y qué tecla tienes que pulsar
está muy bien, es que hace que posibilita que avances rápido y que quieras seguir jugando. No lo hace un juego tan táctil, aunque realmente hay algún pequeño factor, alguna pequeña cosa que tienes que hacer. Podríamos calificarlo de estrategia, no es estrategia exactamente, son puzzles, digamos, puzzles en un scroll, en un plataformas. Sobre todo hay patrones de movimiento. Aquí te desbloquea, te dice, ¿no?, que puedes moverte deslizándote, es el movimiento de deslizamiento. El movimiento de deslizar a mí me jugó una mala pasada, porque en el boss final hay que saltar unas plataformas y hay un montón de veces que tuve que la pichaba, que saltar, porque se deslizaba, cuando yo lo que tenía que hacer era saltar, mirar hacia abajo y disparar, no todo una secuencia, y que son 3 botones, y si los pulsas a diferente velocidad te saltaba te aparecía el movimiento ese de deslizarse hacia un lado y caía siempre, porque estaba sobre unas plataformas muy pequeñas, y tuve ahí que, bueno, doblaba servilleta la protagonista enseguida. La típica fase con mecanismos de estos de oruga, ¿no?, como la que usan los tanques o las excavadoras, en las que hay chatarra. Esto hay una fase en Shinobi 3. Yo no sé, porque es como lo de la fase de la vagoneta, ¿no?, que es muy típico en este tipo de juegos. La fase de la vagoneta viene inspirada por Indiana Jones y el Templo Maldito. En este juego no la hay, pero hay en muchos otros. Y sin embargo, las fases de chatarra, en los que te mueves por esta especie de orugas, ¿no?, tienes que jugar con la inercia, porque a veces se mueven a tu favor o se mueven en el sentido contrario. Esto yo no sé si tendrá alguna inspiración, no sé si de alguna de las entregas de Star Wars, porque la vi en muchos juegos de este tipo. Y yo, para mí, que se debieron de inspirar. Yo creo que en Star Wars había una escena, no sé, en una de las primeras, vamos, o en el Imperio Contraataca con el Retorno del Jedi, porque no sé si había que ir avanzando en la película. Hay un momento, alguna escena en la que avanzan y... No estoy seguro, pero es una cosa que es muy común a muchos juegos de estos, de plataformas de scroll lateral. Bueno, también salen llamaradas de manera lateral y tal, ya visteis, hay unos cuantos por aquí. Los sprites de los enemigos están curradillos y eso mola mucho. Las animaciones también. Sí es cierto que caen un poco así como si fueran palos, como muy estirados. Este va a ser el único momento que muere la protagonista, el resto los corté todos, porque esto realmente es que el checkpoint es que es ahí al lado, no es ni checkpoint ni nada, o sea. Y me gustó mucho la animación cuando caía, pues se nota que está muy currado. Mismo la animación del magma me flipa. Yo, aunque no hago pixelar, hice algo en toda mi vida, algo hice, pero ya no hago pixelar, es decir, yo si uso sprites o elementos, lo que hago es renderizarlos con cel shading, porque ya tengo un nivel suficiente como para renderizarlos con unos perfiles tanto internos como externos, o un nivel de colores de pocos gradientes que cumplen a la perfección lo que yo quiero. Esto es una fase parecida a la del Contra, no sé si os acordáis, en la fase... Las primeras, creo que es el primer boss. No, el primero no, el segundo boss, creo que es de la recreativa de Contra y de otras muchas entregas de Contra, en las que hay eso, unas figuras así que se mueven, unas figuras en la parte superior que se mueven en scroll horizontal, izquierda a derecha y tal, y tenéis que cargaroslo. En el Contra tenían apariencia como de casco de máscara antigas, así como si fueran unas caras de una máscara antigas que mira así de forma frontal y se movía. Luego había más cosas a los lados y tal. Aquí tenemos esta especie de HAL 9000, ¿no?, de forma circular brillante, como si fuese una sirena, que te va lanzando pues una especie de bolas explosivas, de granadas de forma esférica. Y ahí, si disparas sin parar en la forma central y consigues esquivar lo demás, el láser vertical sobre todo, pues ya está, ya lo tienes. Fijaos que estoy solamente con 1 de vida ahí arriba. Hay como 6 puntos de vida. Y estoy en la última y bueno, ahí lo conseguí. Con este boss yo creo que lo había cagado alguna vez. Una vez o así, o dos. Qué chulada. Joder. Qué juego más currado, tío. Bueno, otra cutscene, o cutscene, como le queráis llamar, una cinemática. Esto es totalmente diferente del juego. Encuentro un prototipo de Terminator, totalmente diferente de la película, perdón. Totalmente diferente de la secuela de la peli, de Terminator 2.
A veces se van saliendo un poco de la peli, pero vuelven otra vez a ella porque es el argumento, digamos, que conduce a la trama principal. Está bien que se hayan salido un poco y que hayan aumentado un poco porque la película, que la vimos todo el mundo ya han pasado muchísimos años y la hemos visto algunos muchas veces, pues está muy bien que añadan algún elemento. Vale, aquí es cuando cuenta que la meten a ella en un hospital mental, o sea, en un psiquiátrico, en el Pescadero, creo que era, decían. O en el Pescadero me parece que era la zona de California, no sé. Esta es la recreación de la escena que copió Cameron en Terminator 2 de Watchmen, del cómic de Watchmen, que ya lo dijo él. Vale. Hay formas que están totalmente dibujadas, como esta de John Connor, y hay otras que básicamente están inspiradas o directamente demaqueadas, pixeladas, etcétera, de la propia película, del propio film. La Guerra Futura. Esta música está copiada de, precisamente, cuando se ve a John Connor así como lo estáis viendo ahora, con la cicatriz en la escena primera de la Guerra Futura. Ahora vamos a llevar a John Connor, y esta música a mí me flipa. Es una de las músicas menos conocidas de la película de Terminator 2. Ya veis que estamos en Los Ángeles 2029, que es en donde sucede la película. Como es Los Ángeles, hay alguna palmera por ahí suelta, en farolas y tal. Y me flipa mucho cómo están definidas el tema de las piedras y todo lo que es el entorno urbano destruido, posapocalíptico, me flipa. Aunque las carreteras así destruidas, las vías estas, podrían pasar tranquilamente por uno de las entregas de Contra. Y eso también me flipa más, claro. Los T-800 no son los de la recreativa, ni mucho menos. Este disparo se parece un montón a los de Contra. Hay unos disparos de Contra. Es que se nota que jugaron al Contra, obviamente. Es que claro, es que esto está hecho ahora mismo. Entonces hay que beber de los clásicos, pero vamos. Y de lo mejor que fue saliendo. Hay al fondo restos de coches, pues eso, incinerados por el napalm, por las bombas incendiarias de las máquinas y de la guerra en general, de la guerra total entre humanos y máquinas. Este es básicamente una copia de la primera fase, del primer boss, perdón, tanto del primer Contra, de la recreativa del primer Contra, como de, ¿cómo se llama? Del Contra de Super NES, de Alien Wars, parece que se llama. Aquí tenemos un disparo especial, ya lo pillamos. A lo largo del juego puedes pillar disparos especiales. Había el otro que eran como pelotas de color rojo mucho más grandes. No eran pelotas, pero quiero decir, eran proyectiles. Ya lo hablábamos ahora con él. Proyectiles circulares. Y ahora ya hay como una especie de historias violetas. Vale, nada, seguimos ahí ahondando y tal. Esto se parece un poquito al Metal Slug 3. Hay un rollo subterráneo. Está todo muy bien recreado, las iluminaciones, como cuando vemos algo que ilumina. Este es el octópodo, el famoso, que fue descartado y que luego lo pusieron me parece que entró en la tercera de Terminator. Sí, en la tercera de Terminator, Jonathan Mostow, sí, le habían añadido. Y realmente luego se descubrió en un artbook que ya lo había diseñado Cameron para la primera. Terminators cortados sin las piernas que avanzan cara a ti. Aquí le pusieron el rollo de que tú pulsas la barra espaciadora y te puedes poner a cubierto. Bueno, ya estaban las otras fases, ¿no? Pero quiero decir, lo añadieron en este juego, que eso es una cosa que se usaba mucho en Flashback, en el Flashback de Delphi, mítico Flashback, el videojuego. Y mola mucho que te estén disparando y te pones a cubierto y entonces ya no te dan. Luego vuelves, disparas, tal, o que avancen enemigos. Eso también lo veremos después en otra fase, con Sarah Connor. Pero ya en el presente, en los 90s. Los disparos, los sonidos de los disparos fueron digitalizados de la película, se nota, que suenan de puta madre. Ahí tenéis las amenazas estas volantes, que son los HK, los Hunter Killers. Un Terminator con un metrallón, que también los hay a lo largo de la saga fílmica en varias entregas. Mola mucho. Me mola ese láser, igual que en los juegos de Star Wars usaban digitalizados de las películas. También el láser que se usa aquí es de las películas de Terminator. Me flipa mucho. La música sube, baja. Ahí tenéis un inmenso vehículo. Es uno de los inmensos vehículos que usaban que se ve en la primera película. Esto hicieron la maqueta para la primera peli y lo digitalizaron para la recreativa de Terminator 2.
Acclaim. Y mola mucho, mola mucho. Claro, hoy en día es un diseño que no mola tanto. Me parece que es Journey from Silus o alguna... Bueno, un videojuego que es de Sunsoft, que tenían la licencia de... No llegaron a conseguir la licencia de Terminator. En principio iba a ser una adaptación de Terminator para NES. Y luego al final le llamaron, como no tenían la licencia, cambiaron el protagonista, cambiaron pues eso, parte de los enemigos y las referencias todas a Terminator. Y le llamaron Journey from Silus. Y era un juego de Terminator cojonudo, porque se ve y estaba muy guay. Y siguieron manteniendo el sprite de ese coso. Y estaba muy bien, para estar en una NES, para ser de la época. No me acuerdo ahora de qué año era. Ahí tenéis un resto de uno de los Hunters Killers, de las armas volantes estas míticas. Vale. Aquí tenemos otro vehículo cojonudo, con una escena al principio. Aquí casi se parece un poquito más a la de la guerra War of the Worlds, ¿no? La guerra de los mundos de H.G. Wells. Tiene un punto así más cercano a eso. Es eso, remiten a artrópodos, a insectos, porque el rollo de robots con patas de insectos es como se empezaron a hacer los robots realmente, cuando empezaron, sobre todo los japoneses, en la realidad, no digo en películas, bueno, en realidad, porque se imita el movimiento con patas y tal, y lo primero que se inventó, fueron miriápodos, insectos. La cortinilla esa del logo de Terminator 2 se usa en la película cuando empieza. Bueno, aquí habla de lo que es la máquina de viajar en el tiempo, ¿vale? Que no se ve la máquina hasta prácticamente la atracción del año 97, creo. Y en la cuarta, en la cuarta o en la quinta, creo que es, en Genesis, creo que es, cuando se ve la máquina de viajar en el tiempo, la máquina de viaje temporal. Pero ya en los vídeos, en los cómics de Terminator, que yo los compré de segunda mano, casi 10 años después, y son del año 90, estos que os dije que dibujó Chris Warner, hay más, pero en esos se ve perfectamente las máquinas de viaje temporal. Hay muchas cosas que fueron esbozadas, igual que en Alien vs Predator, fueron esbozadas en los cómics. Fijaos que bien están definidos las paredes y las texturas de paredes de estos túneles. Eso está mal, la bandera estadounidense no se usaba. Luego la metieron también en Genesis, en Evolution, jodieron un poco la saga, porque la bandera no usaban la bandera de Estados Unidos. Los humanos lo que usaban era el símbolo de la resistencia, es decir, que era en los videojuegos, bueno, ya de 3D, de Rampage o similares, de Bethesda, etcétera, era una secuencia de ADN. Que claro, ellos eran humanos, entonces era una secuencia de ADN. Y normalmente la resistencia en las primeras películas no ponían la bandera de Estados Unidos porque no tenían mucho sentido. Era básicamente la división de Los Ángeles o donde estuviesen, pero la bandera de Estados Unidos no la ponían porque no hay ningún problema, o sea, la bandera de Estados Unidos, ¿no? Pero no iba de eso, el rollo no iba de eso. No llevaban banderas de países. Llevaban normalmente o eso, o llevaban en el hombro una cinta, como en la cuarta, una cinta, bueno, o un brazalete, que era una tela anudada de color rojo, que era el color de la resistencia humana. El rojo se supone que es por la sangre. Y de alguna manera es mucho mejor porque da la sensación de, pues eso, de unidad. Es que realmente son los humanos los que luchan. No hay ningún problema en que cada uno lleve la bandera del Estado, pero es que los Estados ya en esa época no existían, se supone. Pero bueno, da igual, es un detalle simplemente. Habrá quien diga que bueno, que como son yanquis, pues es normal que lleven la bandera estadounidense, aunque bueno, James Cameron es canadiense, el director es canadiense, y es el principal ideólogo de la saga, aunque lo ambiente en Los Ángeles, en LA, ¿no? Como dicen ellos. Mola mucho la voz de medio sintética o sintetizada a propósito, femenina, que te va diciendo lo que ganas, ¿no? Checkpoint. Mola mucho eso, le da un aire marcial y muy tecnológico. Los movimientos, la verdad es que están muy currados, y los efectos de luz igual. Esto no se podría ver en la época ni de lejos, ni incluso unos años después. Si os fijáis en videojuegos bien hechos, como es el Arctic Moves, por ejemplo, el segundo juego, que era la segunda carga, pero realmente era el segundo juego porque lo hizo otro programador, etcétera. Es un poco el rollo es eso, el rollo futurista, un tío con armas y tal, y se ve pues las carencias que había en la época.
Incluso en el de Terminator de Mega CD, que está muy bien hecho, pero claro, hay unos límites de paleta de colores, de indexado, de paleta de colores básicamente, que usaba las de la Mega Drive. Incluso en el sonido, aun siendo de CD, de calidad CD, no tiene el nivel que tiene este. Fijaos en esas sirenas que se mueven donde está él, en la plataforma móvil, y cómo se refleja en las rejas y en el suelo de chapa, de estos sí con volúmenes de tipo industrial, ¿no? Estas texturas yo las recuerdo más del Half-Life y de los shooters en 3D que empezó a verlos después, ya a finales de los 90. Ahí se ven dos ojos de color rojo. Uy, mal asunto. Es una especie de Terminator armado, medio mecha. Ahí. No sabemos si hay un humano dentro. No hay un humano porque se supone que es la guerra contra las máquinas, pero muy guay. Y mola mucho el skyline de detrás, de ciudad ahí apocalíptica, mola mucho. Me recuerda un poco a Starship Troopers el anime. Hay unos, a los mechas en general de aquellas épocas, de los 80s, 90s. Pero a los mechas de Starship Troopers del anime que salió, está muy bien, muy chulo. Y esta música es que es un pasote. Wow. Es que lo mola todo, tío. Para seguir jugando mola un huevo. Mola. Cara ayuda, como decimos aquí. Una música cara ayuda. Vale. Bueno, eso, los típicos obstáculos por el camino. Como molan esas grietas, Qué curradas, tío. Mola mucho. Vale, ok. Seguimos. Vale. Subimos a la superficie. Ahí un helicóptero todo magullado. Pillamos el super disparo. Warning. Yeah. Un enemigazo. Esto es muy del Contra. El Contra de Super NES tiene una fase así. Que lo tienes que poner a cubierto. Hay fuego debajo. Y bueno. Y uno de los enemigos que te va disparando. Que básicamente en vez de disparar lo que hace es lanzar por las toberas, ¿no? Pues eso, fuego, lo que sea. Esto también hay una escena de un super bombardero, si lo recordáis, en el Metal Slug 2X, en la fase esta de arabesca, ¿no? Que tiene ese patrón de movimiento un poquito. Esto ya es otra historia, que ya te dispara bombas por todos los lados, tal. Esto se explotó mucho en los contras de Konami. Y mola mucho porque esto indica que no son unos simples, los que hicieron este videojuego no son unos simples millennials o... Bueno, yo soy millennial realmente. Pero bueno, yo me siento muy identificado con la generación X. Pero no son unos simples millennials más jóvenes, digamos, o incluso centennials, que vieron la película sin contextualizar y tal, ¿no? Y se nota que hay gente que jugó a videojuegos o que por lo menos se documentó mucho de los videojuegos de la época, de toda la trayectoria que ha supuesto este tipo de videojuegos de este tipo de género, ¿vale? Y tal. Y mola mucho también que vaya cambiando en las fases los protagonistas, ¿vale? Que pasemos de Sarah Connor a John Connor, a su hijo, vamos. Vale, aquí metieron al Tracatrón la cara de él, el resto lo dibujaron. Hay cosas que están totalmente dibujadas y hay otras que están adaptadas adaptadas de fotogramas de la película, como he dicho anteriormente. Este parece Kyle Reese cuando en el 84, en la primera película. Por los colores, por todo. Y nada. Vale, está hablando de que existe el T-1000 básicamente. Ahí hicieron un morphing muy chulo. Con Robert Patrick, con el actor ahí Robert Patrick, tal. Que en su momento fue una sensación que flipas. Porque vamos, hacer una persona, un humanoide de... Esta música me flipa, es que me encanta esta música, tío. Porque es como si llegases a una cima, ¿no? O después de una conquista, después de una batalla, es acojonante. Aquí llevamos al T-800 a Schwarzenegger en bolas. Bueno, en bolas ahora, después ya... Esta es la recreación de la escena de una de las primeras escenas también, de Terminator 2. Pero además recreación tal cual de la película, o sea, tal cual, con la perspectiva lateral y tal, pero es la recreación de la peli. Que es cuando llega al bar, ¿no? Y roba el traje de motero, la moto, tal. Aquí hay que dar unas leches así, rollo hombro lateral. Y al principio yo pensaba que no iba a ser capaz, porque
como que tienes un tiempo arriba que te cuenta, y pensé que a base de dar hostias así en algún momento me iban a disparar, y de hecho lo hacen, me dan algún estacazo y me disparan también, pero bueno, yo dije, hostia, voy a seguir, y al final lo conseguí y no perdí en ningún momento. Aquí ya pasan a la canción de country que sonaba en la película, que aquí lo que se veía era, parte se veían en primera persona en la película, con la visión esta en tonos de rojo, porque las Schwarzenegger no se veían nunca de cintura para abajo, ¿vale? De hecho hay alguna foto por ahí por internet en las que se ve y en el rodaje llevaba unas bermudas y unas chanclas, o sea, es curioso. Ahí acabo de perder 5 segundos porque me dieron una hostia. Mola mucho la figura que está atrás, por ejemplo, en la moviola esta mítica. Mola mucho. Usaron muy bien los colores, la verdad es que está muy currado. Come on, hay voces digitalizadas también, de vez en cuando. Y nada, bueno, es dar hostias básicamente, dar leches. Podemos ver casi como una especie de cómic, ¿no? Las escenas que se van desarrollando, pues eso. Un personaje que se queda medio borracho, moviéndose así en la barra, pero luego ese mismo personaje después te ataca, mientras espera, mientras otros te están atacando, y eso está muy bien porque lo hace muy creíble. Este es el que quedaba ahí sobre las brasas, sobre la cocina, y ahora es el dueño del bar, que no voy a permitir, ¿no? Cuando dice son, I won't let you, ¿no? O sea, hijo, no voy a permitir que te vayas de aquí llevándote las cosas, ¿no? Que es el Back to the Bone este de ZZ Top, creo que es. Que muchos descubrimos la ZZ Top y esta canción por la película. Esto es hard rock clásico. The Back to the Bone. Back to the Bone. Qué guapo, tío. Con los efectos ahí con transparencias del humo de detrás. La parrillada ahí que se estaba haciendo. Vale, básicamente seguir dándole leches ahí. Uf. Había una fase, no esta, pero había fases que eran en Terminator 2, que aún tenía la licencia Ocean para las versiones de PC, por ejemplo, y la de NES, creo. Había fases que básicamente si hacías el mismo golpe había unos patrones de ataque o de defensa que usabas siempre el mismo movimiento y te cargabas al enemigo en un momento. Vale, aquí ya se pira moto y tal. Y llegamos a una fase en la que, vamos a ver, porque ya no me acuerdo, aquí recrearon la película y tal, que es cuando el T-1000 se carga a uno de los polis y se hace pasar por él, ¿no? Creo que era así. En la peli era así, hombre. En el videojuego ya no me acuerdo, pero sí. Reseda Shopping Mall. Es en el centro comercial. Concretamente en la zona de recreativos. Yo estaba jugando al Afterburner, estaba el Missile Command, había recreativas en la época ahí, en la peli. Tal, esto es cuando el T-800 pilla a John Connor, lo rescata, John Connor piensa que van a por él y realmente lo que está es salvándolo, rescatándolo del T-1000, que es el que lo quiere matar y tal, que ya le había seguido la pista. Aquí no contaron que iba con un amiguete en moto, escuchando el You Could Be Mine de Guns N' Roses. Aquí, esta fase me costó un poco, esta fase la cagué yo. Alguna vez perdí la vida y tuve que volver a jugarlo. Nada, hay que pillar las flechas estas azules que os aparecen en la parte derecha. Hay que moverse arriba y abajo y pillar las flechas esas y entonces acelera la moto. Si las perdéis va perdiendo velocidad y el camión al final lo arrolla, que es donde iba el T-1000, donde había la famosa secuencia. Está chulo, está bien currado a nivel gráfico y eso está muy bien también que se intercalen las escenas, las fases de plataformeo puro con escenas o fases, stages, ¿no? En las que el juego es más sencillo, que no más fácil, pero sí más sencillo en las dinámicas. En la NES había una fase así, esta fase la recreaban me parece que en perspectiva superior, en cenital. Aquí es donde entra que esta localización, que es muy famosa, lo usaron en la peli y la habían usado en Gris y en otras pelis en las que había duelos de coches y tal. Es una zona muy famosa de Estados Unidos, no me acuerdo ahora, creo que está en Los Ángeles, también en California, no estoy seguro, pero se usó en varias películas. Y bueno, y nada, Cameron, que como tenía una empresa de
él era dueño de una empresa de camiones, pues siempre nunca dejaba de poner algún camión en las primeras pelis, sobre todo en Aliens, en Terminator, o ponía camiones, o ponía máquinas de alto octanaje. Aquí yo estaba disparando sin parar, y de eso se trata. De esquivar, muy importante, y de disparar sin parar. Porque si dejas de disparar, el camión va avanzando y tal, y vas perdiendo tus posibilidades, ¿no? Entonces nada, eso, con el scroll y tal, recreando tal cual la peli, pues eso, con unos tamaños ya muy guays y una cantidad de tilados. Claro, es que esto realmente es que tampoco cabría en un cartucho ni de Super NES. Esto ya por el sonido y por el volumen de elementos en el juego tendría que estar en un CD mínimo, y aún así ya con una resolución tan alta es que tampoco, o sea, es una salvajada. Es una salvajada, no, quiero decir, es un juego hecho hoy en día, claro. Que mucha cosa hoy en día que se hace con pixelar y es demasiado nostálgico, y ahí está, el pescadero, ahí está. Aquí estamos en donde está Sarah Connor, presa y tal. Bueno, presa, encerrada, porque como en la peli de 7 monos, ¿no? Había, pues claro, con las cosas que contó pensaban que estaba con una cabra, básicamente. Que aquí le dan las fotos de la primera peli, de Schwarzenegger cuando hizo el asalto a la comisaría y tal. Y nada, vamos al pescadero. Aquí tenemos que escapar del T-1000 y tenemos que bueno, que de alguna manera escaparnos del psiquiátrico. Vale. Recrean la escena en unos segundos en las que el T-1000 toma las riendas, entra en el hospital mental en el psiquiátrico en el loquero. Y nada, Sarah Connor aquí, que además es una heroína de acción, tío, que yo es que aún veo las escenas hoy en día y es que siguen funcionando, pero de puta madre. De hecho me recuerda, porque de aquella no existía, pero se me parece un poco a, o sea, no sé si lo pillaron de inspiración, pero con la coleta, con el traje que lleva así en la camiseta sin mangas y tal, a Tomb Raider, a Lara Croft. Si lo veis en la película. Ah, bueno, otra cosa que añaden aquí en el juego es que tenéis que esquivar cuando enfocan con la linterna, que si no, llaman a los demás y tal, y enseguida os pillan. Aquí, por ejemplo, nos descubrieron, pero nos los cargamos. Y que cuando intentamos abrir la puerta tenemos que esperar que se ponga en la parte central el selector S, porque si no, hay que volver otra vez a intentarlo. Seguimos usando la estrategia esta de escondernos al pulsar varias cazadoras en los huecos y tal. Y nada, le damos estopa con una de las barras estas que hay típicas, que están inspiradas en rollo de artes marciales, que los usa la policía de Los Ángeles, por lo menos los usaba a principios de los 90. Ahí está el T-1000, ya apareció. Esto yo aquí perdí la vida un par de veces porque no sabía exactamente para dónde había que ir, cómo había que hacer. Pero nada, 2 minutos así porque hay un checkpoint. Hay que esperar. Yo andaba todo loco, no sabía ni para dónde ir. Y te ensarta, además, te ensarta con una de esos apéndices metálicos que saca, te ensarta. Muy, o sea, y con toda la animación, con todos los frames y tal. Ahí vemos monitores con la cara de Sarah Connor, de las grabaciones. Y ya estamos, si no en la entrada, casi. ¿Ves? Ahí, por ejemplo, fallé. Hay que esperar al punto central y entonces darle, claro. Esta es la chica, que es una de las chicas que aparece en una de las seguratas que aparece en la peli, que el T-800 le pegaba una leche y la mandaba, pues eso, volando por los vuelos. Que me parece que le había torcido las gafas, ya al T-800. Schwarzenegger. Y la mandaba así resbalando por el suelo, le pegaba así una leche y salía resbalando ahí por el suelo a toda hostia. Vale. Tal. Aquí fue uno de los sitios donde la cagué, donde perdí la vida. No fue arriba, creo que fue abajo. Aquí subía, pero no había nada, creo. O sea, y luego al bajar me pilló el T-1000, creo. Pero luego ya, pues eso, en la segunda o la tercera vez, cuando hubo que hacerlo ya... Aquí el ascensor está... Aquí no sabía qué había que hacer. Tenéis unas cámaras... No rollo Metal Gear, pero parecido. Que hay que esquivar y tal. Este tío hay que darle antes de que se dé la vuelta. Si no te enfoca con la linterna ya... Claro. Ahí. Perfecto. Seguimos avanzando. Tal. Avanzando en varias alturas. Mola mucho eso.
ver simultáneamente los guardias de la planta superior. Podían ponerlo a toda pantalla y no. Poner las plantas así mola mucho más. Aquí es cuando aparece el T-1000. Yo me quería meter en el ascensor y ahí perdí la vida. Y no, lo que hay que hacer es cerrarse con llave y entonces ya el T-1000 ya busca por otro sitio. Ya no te sigue, digamos, corriendo y tal. Seguimos, ya estamos muy cerca del final. Esto es un poco la escena de la peli, cuando avanza el T-1000. Bueno, faltan el T-800 Schwarzenegger, ¿no? Y Edward Furlong, el John Connor. Pero ahora ya nos encontramos ahora, de hecho. Aquí en la entrada ya falta menos. Qué bien todo dibujado, Wow, qué curro. Mola que las paredes no sean planas, que tengan esa especie de degradaditos así dibujados. Le da un pixelar plano, pero es plano, pero muy bien, muy chulo, sí. Ya quedando muy pocas vidas, una sola. Yo aquí ya pensaba que no acababa la fase. Ya con muchísimo cuidado. Y esto es cuando ella se acojona al ver al T-800, que queda ahí toda fría, con sudores fríos y tal, y cuando le dice, Chache, come with me if you wanna live, ¿no? Ven conmigo si quieres vivir. O ven conmigo si quieres vivir. Tenemos la escena otra vez de la danza en el horizonte sobre la autopista en el desierto. Una musicota casi dubstep, casi parece más Stranger Things. Esta es nueva y mola. Que bueno, Sarah Connor reflexiona ahí. No recuerdo exactamente a dónde vamos ahora, pero bueno. No sé si van a México o no sé dónde están ahora. Sí, me parece que van cuando visitan al viejo amigo aquel que tuvo ella, que hay un helicóptero y hay un montón de chatarra y cacharrería militar. Creo que es ahí. Ah, no, esto es de camino allá, sí. Que aquí es cuando le quitaban el chip. Antes que nada deciros que si os acabáis el juego, luego se supone que hay opciones que las podéis desbloquear. Yo como lo jugué una sola vez hasta que lo acabé, pues no he probado las otras opciones, pero hay alguna opción más que probablemente haga, no sé si que cambie un poco las fases o similares. Aquí hablan de Dyson, creo que es el actor, el actor. Es el que había creado Skynet, que luego Sarah Connor va por él, no sé si estoy contando nada nuevo, eso lo cuentan en la peli. Esta escena que estáis viendo con ella quitándole el chip y tal, en la versión extendida a partir del año 2000 de Terminator 2 tenéis más metraje. Entonces hay mucha gente que no recuerda porque no vio después las versiones extendidas, o al revés, o gente que la fue viendo después en la tele y recuerda más la versión extendida. Ahí reseteamos el chip, había la opción, si jugáis el juego entero, tenéis la opción de no hacerlo. Aquí es cuando dice que ve a unos niños jugando con armas y dice, es que nunca lo conseguiremos, ¿no? Le dice John Connor, le dice T-800, va en vuestra naturaleza, ¿no? La violencia, se supone. Aquí la recreación esa del sueño de Sarah Connor, en el que se recrea la escena esta de Watchmen, que copiaron de Watchmen, en el que Sarah Connor es barrida junto con otros por una de las primeras bombas nucleares que lanza Skynet, y es cuando graba con un cuchillo no fate, ¿no? No hay destino, el destino es el que cada uno nos forjamos y tal, y va a casa de Dyson a matarlo, que es la primera vez en la que Sarah Connor casi mata a una persona indefensa e inocente, cegada de alguna manera por eso, por querer salvar el mundo por una causa mayor. Y está muy bien eso, porque esa reflexión es en los 90s, en las que aún había, en las que había corrientes pacifistas y tal, que tenían cierta incidencia en la sociedad, por lo menos en la sociedad canadiense, en algunas de las sociedades nuestras europeas, no tanto la estadounidense, pero bueno, estaba muy bien meterlo así en una película de acción. Hay mucha gente que piensa que Terminator es una película, una saga muy buena, ¿no? La 1, la 2 sobre todo, por la caña que dan, porque es una guerra futurista, porque mola mucho y tal, pero es que realmente hay reflexiones también de naturaleza sociológica, igual que en Aliens. Y aunque no haya reflexiones tan profundísimas, sí se puede decir que hay
bueno, se me está yendo un poco a la olla. Sí se puede decir que hay digamos, referentes, ¿no? De la mitología judeocristiana, el mesianismo, etcétera. Hay mucha cosa, digamos, heredada de muchas otras cosas, como en Matrix. Entonces hay gente que ve películas de acción y no entiende por qué Terminator, o no entendía, sobre todo cuando éramos más chavales, por qué Terminator era tan buena, por qué Alien era tan buena, porque más allá de los diseños, ¿no? De las creaciones. Y es que hay mucho más, hay un fondo mucho más allá. Y de hecho, si leéis los guiones más que ver la película, leéis el guión, por ejemplo, de Terminator, de la 1, de la 2 y tal, hay unas secuencias evocadoras en la película porque en el texto del guión y en los bocetos de Cameron es que lo que hay es una voluntad también de reflexión. Vale. Y claro, eso de pequeños no nos enterábamos de nada, pero cuando te vas haciendo adulto hay películas que se van cayendo o que sabes que es puro entretenimiento y hay otras que, perteneciendo un poco al entretenimiento puro, de alguna manera no es entretenimiento tan puro. Y hay referencias a Harlan Ellison, pues eso. Se nota que en su momento Cameron vio episodios de Twilight Zone, etcétera. Bueno, volvemos al tema, vale. Nada, una fase de disparo puro y duro, hay que esquivar algunas de las plataformas móviles superiores y tal. Y mola mucho. También recuerdo un poco a las escenas estas de las fases de Robocop vs Terminator del videojuego y tal, en la que básicamente lo que hay que hacer es dar mucha cera, disparar, tal, avanzar, pero en un entorno industrial que es donde ponen las bombas. Aquí hay que poner también las bombas, no es solo disparar, hay que avanzar por los diferentes pisos. En los contenedores estos amarillos hay que poner los detonadores. Vamos con Sarah Connor. Aquí estamos en el presente. Esto es cuando desde fuera uno de los helicópteros de la policía los pilla el T-1000, ¿no? Y hace allí también una escabechina. Más lo que hacen, pues eso, el Schwarzenegger, o sea, el T-800 con Sarah Connor, intentando cargarse en la fábrica a todos los guardias y tal. Y hay una escena muy famosa, de hecho, en la que uno de los policías dice: "This is a war zone", ¿no? Esto es una zona de guerra y tal. Y aquí hay un cuadro que aparece un Apatosaurus, un Brontosaurus, y eso puede ser un homenaje porque en la película, en uno de los ordenadores, en una de las zonas en las que está trabajando la gente de Skynet, de Skynet, cuando están creando Skynet, en el presente, ¿no?, de los 90s, tienen un dinosaurio hinchable en el techo colgado porque los que hicieron los efectos especiales de 3D, de infografía, otros no, pero esos fue ILM, Industrias Light and Magic, ¿no?, que son los hicieron los efectos de Star Wars, de Lucas, son de Lucas ellos, aunque hicieron efectos también para Star Trek. Pero vamos, y en ese momento estaban haciendo los efectos de Terminator 2 y ya estaban haciendo efectos especiales en 3D para Jurassic Park, ya en aquella época, aunque son de diferentes años. Entonces puede ser que el cuadro ese con el dinosaurio, igual que ese dinosaurio que veis encima de la pantalla de tubo, sea un homenaje relacionado con eso, porque en la película es un homenaje por eso, porque es el mismo equipo que hizo efectos especiales para ambas películas. Entonces lo pusieron ahí como homenaje. Y que el que lo pongan en el videojuego puede ser uno, o que los que hicieron el videojuego no lo saben y simplemente vieron el dinosaurio hinchable y dijeron vamos a poner dinosaurios también, o que sepan este huevo de Pascua, este easter egg, ¿no?, y que lo hayan puesto. Bueno, veis que hay enemigos que tienen escudos, muy, muy típico de los... Aunque hay en el Shinobi, uno de los enemigos míticos en todas las entregas de Shinobi, es un tipo así. Básicamente es porque son antidisturbios, son los típicos policías acorazados, armados, cuerpos de represión o de, bueno... Sí, de estos Crime Stoppers que hay, ¿no?, en Estados Unidos, en cuerpos especiales de estos. Y también mola mucho que tengan esa resistencia, ¿no?, porque no te los puedes cargar disparando, te ponen el escudo delante y no puedes, tienes que hacer el movimiento de resbalar, como se ve ahí, y tal, y controlar las plataformas verticales, porque si no, las plataformas verticales estas que se mueven y disparan te fríen, o sea, y no duras. Ya veis que ahí solamente queda una vida a la protagonista, y aquí yo también perdí una vida o así, una o dos, tampoco me acuerdo. Vale, ordenadores todos con pantallas de tubo y disquete. Unidades de disquetes, perdón. Esas bombonas amarillas son los explosivos. Entonces lo que se hace es poner un detonador en cada una de ellas. Ya te van avisando y tal, y no tiene mucho más. Hay mainframes por ahí, de servidores, digamos.
reminiscencias del tema principal de Terminator. Si os fijáis, el scroll, o sea, la flecha que avanza, que la flecha que veis a la izquierda o a la derecha, anunciándonos el sentido en el que tenemos que avanzar, es el logo de Skynet rotado. Vale. Y es que el logo de Skynet lo conozco desde hace muchísimo tiempo, y de hecho lo tengo ahora como fondo de pantalla en uno de los ordenadores. Lo veo ahí todos los días, cada vez que enciendo el ordenador. Bueno, todos los días, cada vez que enciendo el ordenador. Y mola mucho. Vale, nada, seguimos avanzando, es un poco lo mismo y tal. Mucha parte de los decorados están como muy en penumbra y tal. Ahí está John Connor, ya con muchas animaciones de mochilas y tal. El otro me parece que es Dyson, o debería ser, no sé, no me parece. Sí, debe ser. Bueno, es que es afroamericano y ahí parece más caucásico, pero bueno, ese. Que es cuando se cargan el brazo y el chip y tal. Y esta es la escena que os contaba antes, mira, pues sí, salía en el juego, ya no me acordaba. Sí, que es el T-1000 que se mete en el helicóptero, se carga el piloto y tal. Un plano dantesco, ¿no? De todo de Cyberdyne Systems totalmente destruido, y ellos escapan en una furraya, en un furgón policial, y les sigue él en el helicóptero, que también es una escena cojonuda de la peli. Tú estás viendo la película y la película es larguísima, pero mola un huevo, parece que estás viendo dos pelis. Y cuando llega a la escena del helicóptero es que dices, joder, y aún hay más, y mola mucho. Y bueno, nada, recreándolo en un videojuego, con pixelar, nada de hacerlo como un GTA actual. Y de hecho es una gozada, es muy de agradecer este juego porque es muy largo y mola mucho. No es tan avanzado como podría ser eso, el de las tortugas ninja de Red Dead Revenge, bueno, también es otro estilo, ¿no? Pero, o como ya sería el Shinobi, el último Shinobi que salió, que esa es la polla. O sea, lo he probado yo y madre mía. Joder, eso es en alta definición, dibujado, escaneado. Vale, nada, la fase aquí hay que dispararle al helicóptero. Yo al principio no sabía qué había que hacer y también perdí la vida así una vez o así. Hay que apuntar, hay que mover con los cursores el punto de mira y darle, pero hay que tener en cuenta que cada vez que sale una exclamación hay que ponerse a cubierto, es con la barra espaciadora, como veis ahí, take cover, ¿no? Space. El camión que acabamos de pasar, que es de nitrógeno líquido, es donde se estampaba el Schwarzenegger, me parece que torcía el camión y lo tiraba o algo así, y ahí caía el T-1000 y quedaba pegado por el propano, es el nitrógeno, ese líquido, que se solidificaba en la acería. No sé, no me acuerdo exactamente ahora con qué era, que era con algo fundido, claro. Y quedaba el T-1000 quedaba ahí solidificado. No, perdón, quedaba solidificado con el nitrógeno ese que estaba en el camión. Y luego con las llamas de la fundición, de la acería, eso es, ahí estamos, es cuando se volvía a recomponer otra vez. Que es una de las escenas cumbre de los efectos en 3D. Joder, esto es mi infancia tirando, no mi infancia, pero sí mi preadolescencia. Pues yo la película esta la vi después, la estrenaron en el Canal Plus y tal. No sé si era en el Plus o ya no sé si estaba ya en cinta, pero me la habían pasado, grabada. Y joder, me acuerdo que me la había visto como 6 o 7 veces, porque además tenía que devolver la cinta, me la habían prestado. Y hostia, es que esto es mi pura, vamos, preadolescencia, vamos. Me recuerdo que pasé la adolescencia dibujando Terminator, coño. Luego también Aliens, que también la había grabado cuando acabé el instituto. Pero vamos, ya os digo, fue casi 10 años después, o más de 10 años después. Por eso os digo, yo soy millennial, pero realmente soy millennial, por generación soy millennial. Pero hay muchísimas cosas de los millennials que no las trago, o sea, ni la música, o sea, andaban a principios de los 2000 muchos canis escuchando mucha música de mierda, Operación Triunfo también, pero mucha música así de canis y tal, y yo estaba escuchando Metallica sobre todo, Prodigy y cosas, pero sobre todo Metallica. Sí, yo creo que ya era viejo prematuro, siendo joven. Pero bueno, no, es que hay muchas pelis de los 80 que son realmente buenas, ¿vale? Yo las caché en televisión después. Es que hay toda una generación que también fuimos así, ¿eh? Hay muchas, no en todo, pero en muchas cosas. Y a lo mío se añadía que es que yo no me estrené en los últimos años de la Super NES y ya con una Play. Es que yo seguíamos usando el MSX porque no lo teníamos en una habitación usándolo. O sea, había que ponerlo en la tele del salón. Y eso, en vacaciones, en muy contadas ocasiones. Bueno, ya llegamos al final. Aquí le damos 0 a T-1000 hasta que queda ya casi.
Y cuando parece que va a ir a por nosotros, el T-800 sube y tal. Aquí se vio la lucha entre el T-800 y el T-1000. Queda así el engendro ese y tal, y ya cae directamente. Y ya es que acabó el juego casi. Acaba casi de una forma bruta, pero bueno, tiene la cutscene esta. Perdón, la cutscene currada. Parece que nos duele un poco, como en la peli, ¿no? Cuando muere, porque es como. Hostia, hace unos gritos ahí que parecen casi humanos. Y nada más. Básicamente este es el final de la peli, o sea, del videojuego, perdón, de la peli. Nos meten una cutscene y dice adiós. Yo creo que en la película no dice adiós en castellano. La he visto subtitulada y no recuerdo, pero es una versión melódica del tema del main theme, ¿no? El tema principal de Terminator. Me hace gracia que ponen las cutscenes totalmente estáticas, menos la de la carretera en el desierto, como recreando los juegos de aquella época. De alguna manera quieren trampearte, ¿no? Engañarte como si fuera un juego de aquella época. Quieren deberle mucho a eso, pero hay un montón de cosas que no son ni mucho menos. Pero ni mucho menos de esa época. Si os fijáis, los degradados del fondo, de la pared del fondo, nunca se hicieron así. Como en formas circulares, rollo Jack Kirby. No. Y todos esos degradados que hay, madre mía. Y mola mucho, ¿eh? Esto también mola mucho. Porque ¿qué iban a hacer? ¿Digitalizar de la peli en vídeo? No. La mano de Terminator cuando se hunde y hace el signo de OK es el continuo. El continuo aquí no lo vais a ver porque yo los edité y los borré. Pero el continuo básicamente aparece la mano de Terminator ya fundiéndose y tal. Y vuelven otra vez a la escena final, que es la de la carretera en la autopista. Que la carretera en la autopista en la versión extendida de la peli está en varios sitios de la peli, como en el juego, más o menos a la misma altura. Pero en la versión original solamente la ponían al final. Y la ponían al final porque hay una versión extendida con una escena descartada en la que en el año 97, por ahí, Sarah Connor están en el futuro. Sarah Connor me parece que es una delegada o algo así, pero trabaja en la ONU y está embarazada. En la que dice que el futuro, en la que sí hay futuro, en la que John Connor ya está embarazada de John Connor y ella trabaja para la ONU. Y es un futuro en paz, se ve en un fondo de una ciudad futurista, un poco hortera, pero en la época daba mucho el pego y tal. Y bueno, nada, aquí añadieron una fase final en la que llevamos a John Connor o a Kyle Reese o a John Connor. A Kyle Reese, creo. Sí, no, a Kyle Reese, claro. Y estamos en la guerra futura y formamos parte del final de la guerra contra las máquinas, de la victoria final contra las máquinas. Y bueno, nada, ahí vamos. Una música de aventura cojonuda, que sí que dan ganas de acabar. Ahí tenéis el perro ese, cuando cae, como os he dicho, probablemente esté basado en un objeto en 3D. Que hoy en día no solamente se hace pixelar así a mano y tal, o más o menos digitalizando dibujos hechos a mano y luego dibujando por encima en digital. También se puede hacer voxels, el cual no es el caso en este videojuego, pero sí se puede renderizar cosas en 3D de forma muy sencilla, digamos, sin hacer 3Ds muy complicados, y con anti-alias, renderizando con anti-alias, con partes de cel shading, con algún perfil externo, y luego limpiar. No me tiene pinta en este videojuego más que eso, los perros y probablemente alguna cosa, pero con formas muy sencillas para usarlo como base, para rotar objetos y tal, que eso sí, eso casi seguro que sí, ¿no? No es un renderizado, digamos, adaptado directo, pero sí, para basarse, sí. Si no, nos harían también, joder. Vale, otra vez el mismo boss de antes, o muy parecido. Con varios patrones de movimiento, eso. Bosses que son bigger than life, ¿no? Muy grandes. Que básicamente están en... Pues eso. Que todo aquel que haya jugado al Metal Slug le recuerda un poco, aunque realmente hay muchos videojuegos así. Claro, Metal Slug es porque eran recreativas y podían tener tamaños gigantescos. Aquí hay una especie de navecitas así que te disparan y tal. Bueno, tienen que inventar también enemigos porque es que si no el videojuego quedaría muy limitado. Entonces, bueno, algunos están inventados. Hay que inventar casi siempre la base donde está Skynet, porque es que tampoco hay registros en la saga de Terminator, más allá de Genesis, de entregas muy avanzadas que ya son, de alguna manera, despersonalizan la saga de Terminator. En Terminator Salvation también se ve bastante. Pero claro, algunas son como unos ferrushes, como una especie de... Bueno, ferrushes en galego. Como una especie de
Sí, bueno, de tuberías, que se entremezclan con escaleras de una nave industrial que tanto se usan, tanto en Terminator 1 al final como en la 2, que son acerías, es eso, no. Y entonces el sitio donde se fabrican los Terminator, donde mora Skynet, no dejan de ser esa especie de acerías, de naves industriales. No se sabe si ya creadas por las máquinas o si realmente es donde se empezaron a crear los primeros Terminators y que luego fueron, pues eso, pilladas y monopolizadas. En los cortos de Animatrix también hay cosas similares, aunque no es del lore, digamos, de la saga de Terminator, pero de alguna manera se retroalimentan a lo largo del tiempo, unos Terminator de Matrix, Matrix de Terminator. Aquí también tenemos un enemigo gigantesco que no es exactamente un insectoide, pero bueno, están muy bien hechas las articulaciones hidráulicas y tal, están muy bien dibujadas, mola mucho. Sí. Este no es el enemigo final aún, Bueno, hay explosiones que se ponen así en bucle y tal, muy típico de este tipo de videojuegos y nada, dando tralla, no pare de comentar en todo el juego, igual os resulta un poco turras, pero es que yo la verdad es que lo disfruto más así que simplemente contando, pues eso, cómo se juega, cómo se deja de jugar. Eso lo hace todo el mundo que es gamer, ¿no? Y yo voy por otro rollo, voy por el rollo estético y tal, y bueno, de alguna manera también quiero mostrar algo original con respecto a otros. Aquí es donde perdí la vida yo como 2, 3, 4 veces, no sé cuántas veces, y cada vez eran, no sé si eran 5 minutos o 10 incluso. No, 10 no, porque al final lo que se ahorró fueron 20 minutos, pero bueno, igual 5 minutos o así, y era dificilísimo porque tenías que saltar, bajar, mirar hacia abajo y disparar, pero en una secuencia más o menos seguida, pero si lo hacías muy seguido, lo que hacía era resbalarse a cada un lado, y caí no sé cuántas veces, y en cuanto caes, claro, pierdes vidas ahí de forma arbitraria y no das avanzado. Pero bueno, el juego no es difícil para nada, yo de hecho lo puse en el nivel fácil, joder. Lo que pasa es que bueno, también estaba usando un teclado que le puse una funda eso en ese momento, fue un fin de por la mañana, y le puse una fundita de plástico porque no quería manchar el teclado, que aún lo uso así, estoy usando el ordenador con una fundita de plástico, y bueno, tampoco era muy cómodo para usar. Lo típico, que te lías y dices, va, está grabando, sigue un poco tal. Mola mucho. Este enemigo es totalmente inventado y tal, pero da igual, no deja de ser algo robótico y ya es el final del final. Entonces bueno, probablemente en los niveles superiores de dificultad, en el nivel medio, en el nivel difícil, en el nivel más difícil de todos, pues añadirá pequeños enemigos, algún láser que dispare por los lados, etcétera, porque esto es muy típico en estos videojuegos, que a veces vemos un enemigo que es como súper predecible los patrones de movimiento o de disparo, y suelen tener más disparos, ¿no? O saltan granadas, etcétera y tal. Y bueno, con heavy metal de fondo y tal, mola mucho. No tuve muchísimos puntos, pero bueno, algo es algo. Aquí sí que vamos a estar ya al final. Esto es la recreación de cuando le saca el chip, que no es así, porque esto en la película se lo sacaba y luego lo volvía a poner. Esto ya es otra cosa que tampoco está en la película, que es el rollo de viajar en el tiempo, porque aquí engancha ya para la primera película. Es decir, es cuando lo manda de vuelta al 84. Ya lo dice. A la velocidad a una velocidad del carajo, soldado. Hay un futuro mejor. Me hace gracia porque por ejemplo, bueno, esto es el staff ya, obviamente, y si veis el fuego, las llamas que aparecen en las secuencias al principio de la película de Terminator 2, si os fijáis, no hay una animación, o sea, no está animado por frames, no está digitalizado de unas llamas, es realmente una forma plana que está modificada de izquierda a derecha, como deformada de izquierda a derecha en un efecto de espiral, como se hacía en la Demoscene en aquella época. Entonces también recuerda mucho a la manera de hacer o de mostrar gráficamente las cosas a principios mediados de los 90, en los ordenadores, en las consolas menos, las consolas tuvieron que esperar un poco más, pero sobre todo en la Demoscene de Amiga, de PC, etc. Me parece curioso como a veces tiran tanto de recursos replicando, recreando las formas de la época, de esas épocas, de los 90,
Y otras veces tiran de, pues eso, le añaden un millón, hay un montonazo de frames a los sprites, y eso, claro, hace, porque eso lo que debería hacer es que chirriase todo, que en unos momentos algo te pareciese muy anticuado y otras veces demasiado moderno, o moderno, digamos, en el sentido de que no te cuadra con los juegos de la época ni con, ¿sabes?, cuando fue hecha la película. Y sin embargo no, funciona perfectamente, está perfectamente equilibrado eso. Eso parece que no lleva trabajo, que no lleva tiempo, y ya solamente el calibrar eso, esas diferencias, esas armonizaciones, pues eso hace que tengan varios puntos por mi parte. Y ya os digo, bueno, esto nada, básicamente es el staff. Yo lo dejé todo hasta el final porque me interesa. Aquí le homenajean a una persona que falleció, no sé quién será. No sé si es uno de los backers, de estos que aportaron pasta o no sé. Me hace gracia que pone Estudio Canal, SAS, que Estudio Canal me parece que era la distribuidora en Europa, pero bueno. Back to the Bone, aquí ya son los copyrights de las canciones. Guitars and Cadillacs, que esa me parece que es la que suena al principio en el bar. No lo sé, no recuerdo. Y bueno, y el T800 ahí todo molón, que es el de Stan Winston. Esta es una de las fotos de promoción de Linda Hamilton, de Sarah Connor. Y ahí ya pone Easy Money Story Mode, que es como se ejecutó el juego. Pues eso, me cargué 376, tal cual, no sé qué. Te pone el tiempo que se tardó en cada episodio y el rango, como si fueran los episodios de una peli de DVD. Y esta escena final, que dice, pues eso, que pruebes a un nivel de dificultad mayor, ¿no? Pruebes otro camino, porque puedes probar ya eso, que se resete el chip, etcétera y tal. No lo he probado. Y me hace gracia también porque este scroll así en desierto, sin sprites, me recordó a la escena final de cuando aparece el staff, después de aparecer el staff, o cuando aparece el staff de Metal Slug 1. Me parecían así, aparecían los decorados de la peli. Y bueno, aquí la pesadilla, ¿no? Con todos los T800 ahí, como si fuesen a atacar a los humanos. Y nada más, muchas gracias por verme, por escucharme, por tener paciencia de estar aquí. Y nos vemos en otro momento, ¿vale, chavales?